Hola, buenas noches. Mi nombre es Eder Pérez de la librería cristiana Sola Gracia. Y como ustedes saben, a veces las plataformas, a veces el servicio de internet, problemas técnicos en general no nos permiten realizar nuestras transmisiones de manera normal. Todo esto se debe a que, bueno, pues lo hacemos en vivo, tratamos de hacerlo lo más, eh, lo más práctico para todos. Y bueno, en esta ocasión ofrecemos una disculpa por no entrar a tiempo, 24 minutos tarde, pero bueno, agradecemos a los hermanos que se están conectando, que esperaron. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Nuestro hermano Mario Celi estará hablando respecto a la masonería. Entonces, vamos a esperar a que nuestro hermano Mario se conecte. Vamos a nos envíe una solicitud de conexión y lo integramos a la charla. Un saludo para nuestro hermano, Arias, Ike Arias. Un saludo, hermano. Una disculpa que hoy no utilicemos la plataforma de Believe. Nos está dando ahí unos problemitas, pero bueno, ya estamos listos. Vamos a esperar que que el hermano Mario se conecte. Y les voy a pedir de favor que nos escriban, que nos comenten de qué lugar nos están viendo, de qué lugar de la República Mexicana, para que les enviemos unos saludos. Entonces, aquí está, vamos a ver, hermano, desde Ciudad Universitaria, Puebla, CEU, desde la UAP, de hecho somos vecinos, estamos como a 10 minutos de, de CEU. Un saludo, hermano. Vamos a ver si a nuestro hermano Mario. Vianey García desde Monterrey. Un saludo, Vianey. Gracias por seguirnos. Algunas veces hacemos nuestras transmisiones desde una plataforma que se llama Believe. Algunas otras a través de Zoom. Y cuando es muy necesario, lo hacemos a través de la misma aplicación de Facebook. Pero bueno, nuestro hermano Mario ha sido nuestro invitado de las últimas 2, 3 semanas, que ha estado hablando respecto a diversos temas como bibliología, Adán y Eva, mito o realidad histórica. Estuvimos hablando también de cienciología la semana pasada. Y hoy, si todas estas plataformas y demás nos los permiten y los problemas técnicos no nos dan mayor problema, estaremos hablando acerca de masonería. Vamos a enviar a Marc Ocote un saludo, hermano, hasta Córdoba, Veracruz, a Comonfort, Guanajuato, Samuel Morales, Noel hasta Tabasco, Villahermosa, Tabasco, a David Castillo. Saludos desde el seminario allá en Tabasco. Tuve la fortuna de conocer el seminario hace 2 años, y todos aquellos que tengan la oportunidad y quieran estudiar pues teología, les recomiendo mucho que visiten el seminario de allá en Tabasco, suroeste. Es un seminario con calidad teológica bastante buena. Estamos en espera de nuestro hermano Mario. Y bueno, tuve la oportunidad también de conocer en el seminario allá en Tabasco
a nuestro hermano Guillermo Green, a Peter Jones, Mario Celli, Ruggiero Bonilla y demás teólogos que viajan continuamente con la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, dando diferentes conferencias de sana doctrina desde un aspecto o desde una perspectiva reformada. Y bueno, les recomiendo muchísimo que puedan conseguir los datos, los contactos de nuestros hermanos para que si ustedes quisieran que nuestros hermanos los visitaran para dar algunas conferencias, ellos con mucho gusto lo pueden hacer. Y bueno, un saludo a J.R. González, a Jonathan Meitzueiro, gracias por conectarse. Y bueno, vamos a esperar unos minutos más. Fue exactamente en el evento de los 500 años de la Reforma. Allí estuvimos, David. Gracias por recordármelo. Un saludo para Flor. Un saludo, hermana. El sábado pasado tuvimos una actividad de familias que educamos en el hogar aquí en la ciudad de Puebla. Un día de campo que fue de mucha bendición para los papás, para nuestros hijos. Y bueno, también es una parte de lo que hacemos como familia, como ministerio, invitar a otras familias a que eduquen en casa. Es la instrucción de Dios y pues tiene muchos beneficios, tanto terrenales, pero principalmente espirituales. Si desean saber respecto a la educación en casa, con todo gusto pueden enviarnos un inbox y les estaremos compartiendo información y también contactos de otros hermanos que educan en casa y que pueden contactarlos en las ciudades o en el estado en el que ustedes vivan. Bueno, vamos a esperar unos minutos más. Sean pacientes. Ok. Nuestro hermano nos preguntan en dónde está ubicada la librería cristiana Sola Gracia. Bueno, la librería cristiana Sola Gracia somos una librería en línea. Es decir, no tenemos un local para un local en físico, sino todo lo hacemos en línea. A ver, denme un minuto. Estamos invitando aquí a nuestro hermano Mario a que se una a la transmisión. Vamos a ver. Ya está agregando. Somos una librería en línea a cualquier parte de la República Mexicana. Cuando es en la ciudad de Puebla, acordamos algún céntrico para entregar el material. Cuando es al interior de la República Mexicana, lo hacemos por mensajería, FedEx, Estafeta, Correo de México, etcétera. Así es que con todo gusto pueden solicitar su material y nosotros se los enviamos hasta la comodidad de su casa. Y bueno, hermano Mario, buena noche. Hola, hermano Eder, buenas noches. No sé si me oyes muy bien o si se Sí, escucha hermano, bien. perfecto, se escucha bastante bien y les vamos a pedir de favor a nuestros hermanos que están conectando que nos ayuden a confirmar que el audio se encuentra en un nivel óptimo y que nos pueden escuchar perfectamente. Yeye, un saludo. Guadalupe Palomino. Palomino nos pregunta que si somos católicos, apostólicos y romanos. La respuesta, Guadalupe, es que no. Somos cristianos reformados. Así es, enviamos David envíos a cualquier parte de la República. Un saludo también para Susi Martínez hasta Córdoba. Hermanos, ¿qué tal se escucha el sonido? Si nos pueden hacer favor de comentarnos, se escucha un poco cortado. Bueno, hermano Mario. Buenas noches, hermano Eder. Mucho gusto. Nuevamente lo tenemos con nosotros. Le agradecemos muchísimo que tome estos minutos para
platicar con nosotros respecto a temas que son bastante interesantes, temas que no son tan, pues, compartidos en nuestras iglesias o que difícilmente un hermano nos podrá instruir sobre estos temas. Y hoy vamos a hablar acerca de la masonería. Hermano, ¿qué es la masonería? Bueno, Eder, la masonería es la sociedad iniciática más fuerte y poderosa que hay en el mundo, donde la palabra mason en inglés significa albañil y hace referencia a la explotación que hacían los reyes y los papas de los albañiles en épocas de la Edad Media. Entonces, ellos se organizan en un contexto muy secreto, se llama logia, una organización donde comenzaron a planear muchos asuntos en Europa a fin de, en cierta manera, tener bajo control al papado y a los reyes, a todo el mundo. O sea que Masón es una logia, es una organización secreta. Hay varias logias, hay varios tipos de masonería que lo que buscan es dominar, controlar la política, la religión, la economía, los órdenes establecidos a nivel mundial. Y hoy por hoy, desde el siglo XVIII, cuando surge prácticamente de manera organizada en tiempos modernos, desde el siglo XVIII ha venido desarrollando bastantes proyectos y planes para dominar los países, la cultura, la sociedad y marcarles una agenda que ellos creen que es la mejor porque estiman que es de paz, de fraternidad con toda la humanidad y hablan también de la gran fraternidad o paternidad divina sobre todos los hombres. Y hermano, bueno, se han escuchado o siempre se escuchan ciertas cosas de los masones, siempre hay, yo creo que mentiras y verdades de ellos, en diferentes ciudades. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Puebla, en México, comúnmente se cuenta que Puebla fue fundada bueno, que Puebla ha sido gobernada por masones, que han sido los masones los que han estado pues en puestos importantes a nivel gobierno en la ciudad y que, bueno, hay ciertas acciones o actividades que estos hacen en la ciudad de Puebla y así hay en muchos lugares. ¿Qué tan cierto? ¿Qué es lo que enseña la masonería? ¿Qué, qué es de lo que se dice? ¿Qué es real? ¿Qué no? Es, ¿Podemos empezar por ahí, hermano? Sí, está bien. Mira, Eder, pues en mi libro, que creo que ya lo conocen algunos, y me permito aquí presentarlo, en esta investigación, pues ante tu pregunta, por ejemplo, dice Albert G. McKay, dice que todos los masones están de acuerdo en declarar la masonería como un sistema de moralidad por medio de cuya práctica sus miembros pueden desarrollar su interés espiritual y subir por la escala teológica de las logias, desde la terrena hasta la logia celestial. Entonces, como en un sentido el protestantismo, a partir de la ilustración del siglo XVIII, fue prácticamente como, digamos, desbancado o superado en cierta manera por las tesis de la Ilustración, que esencialmente eran masonas y deístas. Entonces, al perder la confianza en la Biblia como palabra de Dios, al perder el europeo, el americano, el mundo, al perder la confianza esencialmente en el mensaje bíblico, ellos se dedicaron la gente más importante en Europa y en las Américas. Ya al pensar que el protestantismo y el mensaje bíblico estaba desacreditado por muchos aspectos, incluyendo la Iglesia Católica, ellos optaron
por unirse a las logias masonas que comienzan a darse con fuerza ya en los días de la Reforma. Entonces, en Inglaterra se funda una primera y es la Gran Logia del Manzano en Londres. Y fíjate que nosotros sabemos que los países latinoamericanos que empiezan a independizarse 100 años después, para la época de por lo menos unos 80 o 70 años en Sudamérica, con Simón Bolívar, con todos los próceres de estas tierras, y luego 50 años después con Porfirio Díaz en México. Ellos sí se prepararon bastante y empezaron a tomar el poder político una vez que habían planeado, junto con el liberalismo político, a sacar a los españoles de todo el territorio de las Américas. Y es verdad, Puebla, Ciudad de México, aquí en mi país, Colombia, y en muchos otros lugares, Argentina, por ejemplo, tiene una tradición masona muy fuerte, Uruguay, al sur del continente americano, la misma Venezuela. Todos ellos sí llegaron a organizarse de una manera mm, masona dentro del marco religioso, pero con el fin de tomar el poder político en los países. Y en efecto lo hicieron, solo que ellos no se descubren, en esos tiempos no se descubrían de manera abierta, y muchos masones, como Porfirio Díaz, como Benito Juárez en México, aquí en Latinoamérica, Simón Bolívar, Santander, Bernardo O'Higgins en Chile, San Martín en Argentina, el mismo en Cuba, eh, este, olvido el nombre, pero fueron personas muy importantes, eran muy inteligentes, y ellos sí se tomaron los países de manera planificada. Eso es la historia de la masonería, y la historia política de nuestros países lo enseña de esa manera. Hermano, usted comentaba que parte de la enseñanza de los masones es pasar de una logia a otra, ¿no? Del tema terrenal hasta el tema, ¿cuál era la máxima, hermano? Celestial. 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 Pero ¿cómo es ese proceso? O cómo es que una persona puede ingresar, cómo es que pueden pasar o subir de nivel de logia. Bueno, básicamente al hablar de la naturaleza de la masonería, pues esencialmente las logias terrenales, que es, por ejemplo, está la logia azul, está el rito escocés y el rito de York. Todo esto nace en Inglaterra en el siglo XVIII. Entonces, el masón tiene que hacer varios grados, primero del 1 al 30, y luego del 30 al 33 son los grados más elevados, donde se supone que llega a un nivel de maestría sumamente elevado, y por lo tanto conocedor de grandes secretos y misterios de todas las religiones mundiales, incluyendo la religión judía, el cristianismo, el hinduismo, el budismo, incluyendo a al mormonismo de los Estados Unidos, y todas las religiones mistéricas de Roma, de Grecia. Es decir, es una mezcla en general. Entonces, a medida que ellos van escalando, especialmente el grado 30 al 33, después que ha pasado por la logia azul, el rito de York, y también el rito escocés. Entonces ellos se supone buscan una perfección moral, y son hacedores de grandes obras, de muchas obras, pero la meta es la salvación de ellos por medio de especialmente sus buenas obras, méritos humanos, para tener acceso a la logia celestial que viene a ser después de la muerte, donde el masón cree que encuentra la salvación y encuentra al masón de los masones, que viene a ser en el fondo nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos también aspiran a llegar al cielo, obtener una salvación, pero para ellos el gran arquitecto siempre se ve aquí en el libro podemos
ver el trabajo que hizo la CLIR y prácticamente quedó destruida el compás abierto y la G de gran arquitecto. Ese gran arquitecto, algunos masones creen que es Jesucristo mismo, pero la salvación ellos no la entienden como lo entendemos los cristianos evangélicos, como un método de salvación por gracia de Dios, el perdón de los pecados y la redención por medio de Jesucristo. Entonces, de las logias terrenales se va a la celestial, que ya sería la última, y en este caso sería la salvación para ellos, en lo equivalente a nuestro contexto cristiano, bíblico, que sería la vida eterna, ¿no? Hermano, comentó, usted mencionó dos ritos. ¿Nos puede repetir nuevamente, hermano? Sí, son tres, la logia azul, el rito de York y el rito escocés, en ¿En los qué cuales, consiste pues, cada uno? bueno, se trata de ir haciendo unos cursos, una serie de estudios, de análisis, donde el masón se gradúa en cualquiera de estas logias y va profundizando, va avanzando en los secretos de la masonería y por lo tanto eh, todo está en el tema secreto. La idea es no revelar ningún secreto a la gente común y corriente, porque en sí ellos hacen juramentos especiales donde pretenden que si algún día alguien traiciona a la masonería o una logia, ellos hacen unos rituales ocultos, secretos, solamente los hacen dentro de los salones de la logia masona y hay tres. Uno es perder la garganta, que corten, le corten el cuello con un cuchillo o le saquen el corazón o el hígado. Sí llega a revelar algunos secretos y hacen unos juramentos sumamente profundos que envuelve los conceptos de muchos dioses de otras religiones. O sea, esto es un paganismo, Eder, sumamente profundo, fuerte, donde ellos creen que Dios se expresa a través de todos los tipos de dioses que existen en las religiones mundiales y en las religiones paganas. Para ellos, Dios, Yahvé, Jehová, no es el Dios supremo, no es el Dios creador del cielo y de la tierra y el Dios redentor. Entonces, esencialmente hacen todos estos rituales y juramentos como el comienzo, ¿no? De la iniciación masónica. Entonces, todo está dentro de un campo hermético, pero ellos van desarrollando su religiosidad, pero es netamente pagano, aunque ellos creen que no. De hecho, hermano, hay una pregunta a uno de nuestros amigos, hermanos que están quedados. Nos pregunta, ¿qué tanta herencia adoptó la masonería del gnosticismo antiguo? Ah, por supuesto, bastante. Ellos tienen una herencia gnóstica, porque en gran medida, por ejemplo, no aceptan el concepto bíblico del pecado, de que el hombre nace pecador por provenir de un primer pecador o una primera pareja llamados Adán y Eva. Y por lo tanto, ellos han adoptado un concepto gnóstico al creer que el hombre esencialmente es bueno por naturaleza y que el pecado, como lo enseña la Biblia y lo enseña el cristianismo, es una equivocación, un error. Entonces, en ese sentido, tienen bastante herencia gnóstica desde los gnósticos desde la época de San Pablo. Oye, hermano, pero entonces, ¿cómo es que si ellos no tienen una percepción del pecado como la ve el cristianismo, como es en realidad, cómo es que ellos suponen o piensan que el gran arquitecto es Cristo? Bueno, es una forma de decirlo algunos, pero para otros, por ejemplo, el rito de York, el rito escocés, son diferentes conceptos masónicos
igual que la logia azul. Por lo general, el que más impera es el rito escocés y el rito de York, pero para ellos Dios como tal es una especie de arquitecto, a partir del hecho de que ellos no creen en que Dios, como Yahvé en el Antiguo Testamento, o Cristo, que dice que todas las cosas en él subsisten. A Cristo lo ven como un maestro, como un maestro muy bueno de moralidad, o el creador de una religión como es el cristianismo, y por lo tanto ellos se suscriben más a la letra G, gran arquitecto, que para ellos es Dios, pero no el Dios bíblico, porque el Dios bíblico crea el universo de la nada. El Dios de los masones, como gran arquitecto, crea el mundo a partir de una materia preexistente. Es decir, que ellos, en un sentido o en varios, siguen más a los filósofos griegos con el tema del demiurgo, donde Yahvé es alguien malo o Jehová es alguien malo, un dios malo, y eso lo decían los gnósticos. Y un demiurgo fue el que creó, en este caso, el demiurgo se llama Yahvé o Jehová, creó un mundo malo, el presente mundo en que vivimos. Así es que entonces, desde esa perspectiva, ellos no siguen el concepto bíblico del Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Dios no es arquitecto. El Dios bíblico es un creador y no crea la materia no existía, ni la energía, ni las estrellas. Para los masones, el gran arquitecto es solo un organizador del mundo, pero no creador. El imperio contraataca, se me escapó de la mente, gnosticismo, el imperio contraataca, no mal recuerdo, habla precisamente de lo que acaba de comentar, hermano, referente a la percepción de Jehová como alguien malo, ¿no? Como el enemigo. Y algo que me llama mucho la atención de lo que comenta, hermano, es la similitud que tiene en este sentido la masonería con la cienciología, siempre conectadas a un tema gnóstico, ¿verdad? Totalmente. Es que el tema que veíamos la pasada vez, la cienciología de Ronald Hubbard tiene una mezcla también de todos los conceptos de religiones paganas. Total que si tú mencionaste el libro, Eder, de El Imperio Gnóstico contraataca de el hermano Peter Jones, entonces allí Jones revela todo lo que es la base del paganismo mundial. La historia del paganismo realmente viene desde antes de Cristo y viene con la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Las tres mentiras con que Satanás engañó a Eva, diciéndoles que no morirían, que serían abiertos sus ojos y llegarían a saber el bien y el mal como Dios. Esas tres mentiras es la sustancial de todo el paganismo religioso mundial, incluyendo la cienciología, incluyendo también la masonería. Así es que estamos ante un mismo fenómeno que se bifurca y se presenta con varios rostros, varias caras, pero en el fondo es lo mismo. El cristianismo y el judaísmo del Antiguo Testamento, o la fe de Israel y el cristianismo, son únicas en el mundo, en toda la historia de la humanidad, porque nos habla de un Dios creador, un Dios redentor, un Dios que esencialmente parte de un atributo moral, como es la santidad, como es la justicia, y Él se muestra como creador del hombre, de la mujer, y tiene un propósito con los seres humanos. Pero la masonería reniega, por ejemplo, de la redención,
hecha por Cristo. Para ellos no hubo una expiación por el pecado. El hombre se salva en la masonería por buenas obras, por méritos humanos, por hacer grandes desarrollos a través de la vida política. Por eso ellos están instalados en el mundo político. Y bueno, hay que decir que esto comprende bastante de lo que es la historia del paganismo. Hermano, ¿qué relación tiene o qué papel desempeña la mujer en la masonería? Bueno, antes no se aceptaba la mujer en las logias masonas, pero hoy sí se aceptan mujeres masonas y total que también tienen un papel muy activo en las logias masonas. A veces son marido y mujer quienes están eh, inmersos en estas corrientes paganas y religiosas, pero la mujer hoy es aceptada. Aproximadamente de hace unos 50 años para acá, las mujeres le dieron membresía en las logias masonas a nivel mundial. En América Latina es muy común ahora ver este asunto. Nuestro hermano Ramón Flores pregunta, hermano, ¿los masones creen en el infierno? Supongo que no, hermano. ¿Por qué? Porque si tienen una percepción errada del pecado, por obvias razones, tienen una percepción errada de lo que es el infierno. Pero, ¿nos puede explicar? Efectivamente, Eder, no, usted lo ha dicho. Ellos no van a creer nunca ni enseñan. Yo leí los principales libros sobre masonería para producir mi pequeño libro. Realmente esto era como 2 capítulos de otro libro y quedó convertido en un libro de 114, 121 páginas, pero esencialmente en todo lo que yo he leído, ellos reniegan totalmente de una condenación eterna. Ellos creen que en el fondo nadie se perderá. El infierno, como lo presenta la Biblia, es un mito, es una idea totalmente errónea y equivocada para la masonería, ¿no? Así es que ellos no creen en que el hombre vaya a pagar eternamente por el pecado si muere o reniega totalmente hasta el final de la vida de una persona acerca del Evangelio, acerca de Dios y de Jesucristo. Para ellos no existe la condenación en absoluto. Ellos tienen dos grandes doctrinas fundamentales que es la paternidad divina sobre la humanidad y la fraternidad universal de todos los hombres. Entonces, a partir de ello, ellos consideran que de alguna manera el gran arquitecto salvará a toda la humanidad sin que nadie se pierda en absoluto. Ok, ok. Ambas doctrinas básicamente enseñan universalismo. Efectivamente, ellos en el tema de salvación son universalistas, totalmente. Y aquí viene otra pregunta, hermano. ¿Cómo es que se relacionan o cómo es que algunos cristianos piensan que su fe se puede relacionarse o puede ser compatible con la de los masones? ¿Me quieres repetir, por favor, la primera parte, Eder, de la Claro, claro, pregunta? hermano. ¿Cómo es que algunos cristianos es que piensan que puede ser compatible la fe cristiana con la masonería? Ok, muy bien. Bueno, esencialmente hay una contradicción ontológica y epistemológica muy fuerte cuando un cristiano cree que puede ser masón y cristiano al mismo tiempo, o cristiano y ser masón en el mismo nivel. En los Estados Unidos es común encontrar
aún pastores que son ministros del Evangelio en la mañana, en la escuela dominical o en el culto dominical en la mañana, y luego en la tarde están en la logia masona. Pero vamos a decir que, según mis investigaciones, eh, un pastor masón realmente son o ubicamos estas personas en el ala liberal de la teología cristiana. Ujú. Un pastor realmente conservador, bíblico, que haya estudiado el tema de la masonería, no estará en las tardes en las logias masonas. Pero son algunos casos que se han visto y tengo en el libro yo presento una bibliografía donde en esos libros que están en inglés, los autores norteamericanos se dieron a la tarea eh, de expresar y enseñar la imposibilidad de ser cristiano y masón al mismo tiempo. Pero también, con todo aprecio, yo he detectado y en el estado de Tabasco, por ejemplo, en México, un libro que publicara el hermano Cuauhtémoc Angulo, algo sobre la historia del cristianismo en México. En los comienzos de la iglesia presbiteriana en México, algunos misioneros eran masones y luego pastores mexicanos, muy pocos, pero sí los hubo, también eran masones y predicaban en la mañana el Evangelio y por la tarde estaban en las logias masonas. También hubo un componente masón muy grande en los temas de la emancipación o independencia de nuestros países en relación a España. Entonces, ellos prácticamente introdujeron el liberalismo político a América Latina, los masones, pero un cristiano no verdadero no puede ser masón al mismo tiempo. Hermano, ¿cuáles son esas doctrinas de liberalismo teológico o modernismo teológico que en algún momento son las que te llevan a pensar que puede ser un cristiano masón? ¿Con qué finalidad pregunto esto? Con la finalidad de que los creyentes tengan cuidado respecto a lo que se enseña y a lo que escuchamos y sea como una alerta, ¿no? De saber que algo se está enseñando mal. Eh, efectivamente, hermano Eder, mire, básicamente eh, el creer en la bondad natural del hombre y no en el pecado original, eso es uno de los puntos categóricos del liberalismo teológico. En segundo lugar, ellos creen en la autorrealización humana a partir de la evolución del homo sapiens, que primero fue primate, luego homínido, y por lo tanto llegó al nivel de Homo sapiens. El liberal en teología también te va a enseñar que el cristiano conservador está equivocado y atrasado con relación a la interpretación y hermenéutica apropiada de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento. Así es que entonces, también un tercer o cuarto punto es que ellos creen en un Dios, sí, pretenden que es el Dios de la Biblia, pero lo mistifican a imagen y semejanza de ellos, haciendo creer que el Dios bíblico y cristiano es más bien un Dios tribal, donde está disponible para toda la humanidad y se expresa a través de todas las corrientes religiosas. Entonces, sumado a esto, la Biblia no es eh, nuestra autoridad definitiva de fe y práctica. No es la escritura, el libro de la revelación de Dios que nos enseña cómo vivir en este mundo, qué es lo que debemos creer, qué es lo que debemos hacer y qué debemos esperar. Estas fueron las tres preguntas del filósofo Emmanuel Kant en el siglo XVIII. Entonces,
desde ese punto de vista, los liberales, un pastor liberal puede ser masón y no tendría problema. Puede experimentar con otras corrientes religiosas, como está ocurriendo en el mundo con el ecumenismo y el sincretismo, y no le ven problema. Entonces, eso puedo decirles, mis estimados amigos y hermanos. Algo que en algún momento platicábamos con nuestro hermano Guillermo Green en nuestra serie de charlas, fue que algo que se comentó fue que el modernismo teológico o liberalismo teológico no perdona denominaciones, es decir, presbiterianos, bautistas, reformados, etcétera. Y y sucede algo muy semejante al tema de la masonería, ¿no, hermano? O sea, no, una mala percepción de la teología, pues obviamente te va a dar, te va a llevar a resultados o respuestas erradas. Claro, porque los liberales también creen en la doctrina masona de la fraternidad universal de todos los hombres. Entonces, ellos estiman que las denominaciones que existen es una fragmentación y una división y una contradicción del cristianismo, pero ellos no aprecian en el fondo es la unidad en el espíritu, la unidad espiritual. Las denominaciones es por causa del hombre, pero básicamente la masonería prefiere ir y el liberalismo teológico a unirse a esos conceptos de la fraternidad humana, la fraternidad de todos los hombres y la paternidad divina sobre todos los hombres. En conclusión, nadie se va a perder eternamente. El pecado no existe como lo enseña la Biblia y por lo tanto es más una construcción cultural religiosa lo que hacen los liberales y la masonería. Entonces, en ese sentido van muy vinculados, muy unidos en relación con esta creencia. Ok, hermano, ¿cuáles serían, cuáles serían las doctrinas que la iglesia cristiana debería de poner mayor énfasis para evitar que se piense que la masonería y nuestra fe son compatibles? ¿Cuáles son las enseñanzas que debemos de enfatizar en la iglesia? Pues, miren, Manuel, es una gran pregunta. Yo creo que las cuatro primeras partes de la teología sistemática y también, por ejemplo, una buena introducción a la teología que tiene que ver con la historia de los diferentes movimientos teológicos a través de los apóstoles hasta hoy, los principales teólogos. Asimismo, una introducción a la teología tiene que contemplar obligatoriamente la bibliología. Es fundamental. En segundo lugar, la doctrina de Dios correctamente explicada a la luz de las escrituras. ¿Quién es y cómo es el Dios bíblico? Los atributos de Dios, el ser de Dios, la existencia de Dios. Eso es fundamental y las obras de Dios, porque en esa parte de la teología sistemática estudiamos a Dios como creador. Es muy importante. En tercer lugar, la doctrina del hombre, la antropología bíblica. Sumamente interesante. Y en cuarto lugar, añado una cuarta, es la cristología. Si no se entiende quién es Jesucristo y cuál es la naturaleza básicamente de nuestro Señor y Redentor, nuestro Señor Jesucristo, Él como Dios hecho hombre, el Hijo eterno de Dios, el Verbo de Dios que se humanó y tomó una naturaleza humana, sin mezcla, sin confusión, sin separación y sin división, como lo enseñó el concilio de Calcedonia del año 487. Entonces, con esas cuatro partes,
todo pastor debería instruir doctrinalmente a la iglesia. Y luego vendría una parte apologética que incluye la historia de las religiones mundiales y todo el pensamiento de la historia del paganismo y básicamente las sectas surgidas en los Estados Unidos. Eso ayudaría mucho apologéticamente a preparar el corazón y la mente de nuestros jóvenes en las iglesias, de los esposos para que enseñen a sus esposas y a sus hijos. Y creo que eso sería lo que hoy se está descuidando esencialmente. La semana pasada, el jueves, hablábamos un poco respecto a la cienciología y que esta cienciología, a lo menos en México, no era tan común. La masonería en México, ¿qué tan común es? O en América Latina. La masonería, Así es. bastante fuerte. Lo que pasa es que no es muy visible a plena luz del día, pero hoy en día los masones están detrás de los grandes hilos del poder también, en la justicia, en la economía, en la política, en la educación, y, y ellos hacen sentir su poder no abiertamente, de una forma directa, pero sí en los estudios que podemos hacer se nota su actuación y esencialmente es una realidad. A nivel mundial también. Si usted estudia el tema del Club Bilderberg, el Club de Roma, estudias las grandes sociedades secretas que han habido desde el siglo XVIII. Hoy se habla mucho de los Illuminati también. Yo he estado haciendo estudios al respecto y veo con propiedad que esas logias masonas que crecieron en Inglaterra y en Alemania, y también desde la Edad Media, con los templarios, por ejemplo, hoy están llevando adelante todos estos planes mundiales. Se dice que ellos organizaron la presencia del comunismo en el mundo y ahora también el neomarxismo con la ideología de género. O sea que ellos están activos porque quieren llevar a la humanidad supuestamente al encuentro del gran arquitecto con las doctrinas que ya he mencionado. Entonces, para ellos en América Latina prácticamente es mantener un statu quo de permanente dominio a través de planes que muchos ni se dan cuenta y nos están moviendo unos hilos como invisibles. Claro, por encima de todo esto está Dios, ¿no? No es que, no es que el diablo sea un poder igual al de Dios, pero malo, como especie de yin y yang, luz y tinieblas. No, el Señor Jesucristo es el Mesías, es el mediador entre Dios y los hombres, es el soberano de los reyes de la tierra, sino que Dios en su inmensa providencia está dejando que se desarrollen unos proyectos dentro del pecado humano para bendecir o castigar a los pueblos, a las naciones, como está pasando con Venezuela, por ejemplo, como puede pasar con Colombia, con México, a medida que los hombres le voltean la espalda a Dios, pues Dios también permite que ellos sigan por su camino y el resultado es lo que vemos a veces en las naciones, ¿no? Hermano, nuestro hermano Martín me pareció algo muy, muy interesante su pregunta. ¿Cuál es la concepción o percepción de los masones respecto a la vida después de la muerte? Bueno, la masonería tiene un concepto mm, escapista también y ellos creen que pueden llegar en espíritu solamente a unirse con el gran arquitecto en la logia celestial. Para ellos este mundo, esta tierra debe ser destruida, debe terminar, acabarse
y ellos esperan es vivir eternamente espiritualmente, guiados por el gran arquitecto, o sea, el masón de los masones. Para algunos es Cristo, para otros es un concepto abstracto de Dios, impersonal, donde todos unidos en la gran logia celestial, en el cielo llamarían ellos, formarían la humanidad espiritual, que entrarían a otro plano, a otro nivel superior a lo que se desarrolla en este mundo. Entonces, el concepto que ellos tienen de la vida después de la muerte no es volver a este mundo con un cuerpo renovado, transformado, nosotros mismos viniendo a habitar de nuevo este planeta. Justicia, como dice San Pedro. Ellos creen que este mundo va a desaparecer, se destruirá, pero la Biblia tiene un mensaje diferente. La tierra va a ser renovada por el poder de Dios y allí estaremos de nuevo, la iglesia, el pueblo de Dios, los discípulos del Señor Jesucristo. Un concepto totalmente distinto, Eder. Hay muchas preguntas, hermano, muchas interrogantes respecto a este tema que es muy, muy interesante. ¿Qué le parece, hermano, si podemos realizar una segunda sesión respecto a la masonería? Me parece muy bien. Permítame para hablar en la próxima. Mire, el dios de ellos, el símbolo del dios masón, que es esencialmente Jabulón, o es este criterio que voy a mostrarles una imagen que es la llamada cabra sabática o cabra de Méndez. No sé si lo podrán ver esencialmente. Y esto tiene un simbolismo de la Trinidad de los masones, se expresa a través de este símbolo llamado Baphomet por el gran mago francés Eliphas Levi. Y de esto hablaremos y su significado para el próximo evento en que estemos conectados y vamos a hablar de las doctrinas sistemáticas esenciales según la masonería, como Dios, el hombre, la salvación, el pecado, la vida futura, algo un poco más o mejor elaborado, si se quiere. Entonces, creo que estaría dispuesto para que compartamos una segunda parte, estimado hermano Eder. Ok, me parece perfecto. Si Dios nos los permite, sería el próximo jueves en punto de las 8 de la noche, hora México. Y agradecemos a todos los hermanos que se han estado conectando a la transmisión, a Raimundo, a Lenin, a Isem, a Emi Gape, a nuestro hermano Ike Arias, David Castillo. Gracias por la contribución. Gran aportación del hermano Mario Celi. Gracias, Ramón, por conectarte, Raúl Tornado y Guadalupe Palomino, etcétera. Agradecemos muchísimo que estén con nosotros, que nos hayan acompañado durante este tiempo. Ofrecemos una transmisión, tuvimos problemas técnicos, sin embargo, pues bueno, se pudo realizar a través de la aplicación de Facebook Live. Así es que si Dios no nos permite, hermanos, los esperamos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche para seguir hablando respecto a la masonería. Así es que muchas gracias a nuestro hermano Mario Celi y nos vemos el próximo jueves. Gracias y paz.